Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados del broker ProPrime. Hoy, miércoles 23 de julio, damos comienzo a la sesión de la apertura de Nueva York, comentando que ayer tuvimos movimientos moderados en bonos y bolsas. Fue una jornada de ligera toma de beneficios en las principales bolsas europeas, mientras los mercados de renta fija continúan con relajación de las tires, tanto europeas como americana, de los últimos días. La única referencia macroamericana fue más débil de lo esperado. El índice manufacturero de la Fed de Richmond se situó en el nivel más bajo desde septiembre de 2024, dando muestras de un entorno económico que se ha debilitado. La tecnología lideró un moderado recorte tras las acusaciones de Microsoft del uso de vulnerabilidades en SharePoint por parte de hackers chinos y previo al inicio de la publicación de las grandes tecnológicas. General Motors advirtió que el impacto de aranceles será superior en el tercer trimestre, mientras que Lockheed Martin y RTX rebajaron guías para el ejercicio. Las principales sorpresas positivas vinieron de la mejora de guías de Coca-Cola y Philip Morris, que elevaron sus previsiones para lo que resta de año. En resumen, jornada con movimientos moderados en bonos y bolsas, donde el protagonismo estuvo durante la sesión en el lado empresarial. Hoy tenemos acuerdos comerciales con Japón, Filipinas e Indonesia y de nuevo foco en resultados. Esta madrugada Estados Unidos anunció acuerdos comerciales con Japón del 15%, así como con Filipinas e Indonesia del 19% ambos. El acuerdo con Japón, uno de sus principales socios comerciales, incluye un fondo de 550.000 millones de dólares para inversiones en Estados Unidos y una empresa conjunta para exportar GNL desde Alaska. El Nikkei ha recibido el acuerdo con subidas, lideradas por el sector del automóvil japonés. Subaru, Mazda y Toyota suben más del 15%. El yen mejoró inicialmente, pero volvía a debilitarse ante posible salida decisiva tras la derrota electoral en el Senado del domingo. El Frente Empresarial Iberdrola ha anunciado una ampliación de capital de 5.000 millones de euros, eso es un 4,9% de su market cap, en una colocación acelerada para oportunidades de inversión en redes, tras unos resultados que batían expectativas y un mantenimiento de guías. Tras el cierre de los mercados europeos, cifras débiles de las tecnológicas, ASMI y SAP, y hoy durante la sesión, atención al sector de telecomunicaciones con AT&T, tras los buenos datos de Verizon y el de energía con Vernova y Nextera Energy. Las dos magníficas, Alphabet con el foco en los mensajes sobre ella, y la automovilística Tesla publicarán al cierre del mercado americano, por lo que habrá que esperar a mañana para su impacto, lo mismo que IBM o T-Mobile. En el lado macro, la confianza de los consumidores de la zona euro puede mantenerse sin grandes cambios, en el entorno de -15, algo por debajo de la media histórica a largo plazo, a la espera del impacto potencial de los nuevos aranceles. En resumen, sesión impulsada por los acuerdos en Asia, si bien la lectura sectorial será diversa en función de los resultados. Dicho esto, pasamos al margen de evolución del mercado. Nos situamos primero en Europa, España un 20% positivo, Portugal 20,7% y Eurostock 50 8,4%. En Estados Unidos, S&P Dow Jones 7,4%, Nasdaq 9,8%, Japón 4,5%, China 5,1%. Ya vemos cómo las revalorizaciones van aumentando. Por el lado de los bonos, encontramos el bono alemán en el 2,59, el bono americano en 4,35 y el japonés a 10 años en 1,50. En las divisas tenemos el dólar en 1,17, el yen en 172, la libra en 0,86, franco suizo 0,93. Eso van a ser los márgenes esperados para lo que resta de semana. Y a nivel de materias primas, los petróleos siguen cayendo un 7 y un 8%, el Brent y el West Texas situándose en los márgenes de 66 y 68 dólares. Y oro, plata y cobre siguen avanzando en sus rentabilidades. El oro un 31%, la plata un 35% y el cobre un 38%. Por el lado de criptomonedas, Bitcoin evoluciona favorablemente un 27%, el Ethereum un 10,8%, lo cual supone un crecimiento superior al 25% tras la caída de este año. Respecto al VIX del SP 500, se mantiene el nivel de 16,5 y el del Eurostock 50 18,9. Estos son los datos macro. Para hablar también de sectores por parte del índice SP 500, tenemos que hablar de sector salud, inmobiliaria y utilities con subidas del 1,9%. Peores, tecnología, telecomunicaciones y consumo básico 0,3%. Compañías con mejor evolución, IQVIA,
que sube un 18%, proveedor de análisis y servicios de investigación y ensayos clínicos, que lideró las subidas del índice tras publicar resultados del segundo trimestre. Tenemos también a Northrop Grumman, la contratista de defensa, que sube un 9% tras publicar resultados del segundo trimestre positivos. Y valores con peor evolución, Lockheed Martin, que cae un 11% tras publicar resultados por debajo de lo esperado y recortar las guías de este año. Y por último, General Motors, que cae un 8% tras publicar las cifras mejores de lo esperado, pero impactadas por los aranceles. Dicho esto, nos vamos directamente a gráficos, vamos a ver directamente en gráficos qué es lo que acontece al mercado y vamos a empezar en este caso por los principales activos. Vamos a empezar como hacemos cada día por los índices y a partir de ahí iremos haciendo una disección de las fluctuaciones de mercado. Empezamos por el Dow Jones, que está cotizando actualmente ya muy cerca de resistencia, 44.763, movimiento magnífico y por lo cual esperamos la resistencia hasta los 45.148. Vemos que hasta que no llegue a esa zona no marcaríamos compra, pero sigue muy buen camino con una zona de soporte de los 43.889. El SP 500 situándose ya por encima de los 6.300 puntos, nos ha dejado un mini soporte cercano en el nivel de los 6.190. Seguimos acumulando ganancias y por lo tanto, pues lógicamente seguimos hablando de posiciones alcistas para SP y para Dow. Vamos a ver el mercado tecnológico que lleva un gran despegue este año, 23.100 puntos y nos deja un microsoporte en la zona de 22.300, que si os fijáis coincide también con la resistencia en concreto del año 2024. Así que en 22.300 sería una zona interesante para hacer recompra en el Nasdaq, que sigue subiendo día tras día, mes tras mes, acumulando nuevos máximos. Vamos a ver China y Japón. Aquí tenemos China. Ya vemos que se está acercando a nuestra zona clave, nuestra zona de disparo, que son los 14.200 puntos, con objetivo en ganancia en 16.300. Por lo tanto, vemos que estamos muy cerca de ese nivel. Japón en concreto, vemos que también vemos que esta vela de gran volumen se acerca ya a nuestra zona de disparo de resistencia a los 42.500 puntos y como vemos esa sería una zona clave puesto que es la resistencia del verano pasado, del 8 de julio. Así que vamos a esperar también un posible recorte en la zona de soporte de los 38.976 puntos. Vamos a ver también dentro de materia prima, primero petróleo. Vamos a ver, perdona, que hemos puesto el oro. Vamos a ver el oro ya que lo tenemos en la zona de 3.410. Esperamos una zona de recorte en los 3.240 con objetivo 3.500. Estamos muy cerca, en caso de que no recortara, a partir de la zona de 3.500 sí sería una compra muy clara para el oro que seguiría avanzando generando nuevos máximos. Vamos a ver la plata. Aquí en este caso la plata la tenemos en $39, la zona de soporte 35.10 y como vemos buscaremos un recorte hacia la zona de 35, pero me temo que va a seguir contracción alcista, así que cada vela que vaya sumando cierre por encima del máximo anterior seguirá siendo compra y seguirá sumando hasta nuestro objetivo en la plata en $49 onza. Vamos a ver también el cobre, que es realmente la materia prima que más ha subido este año. Fijaos, como hemos esperado, esa zona de soporte, la zona de 5.39 con un objetivo ya logrado en 5.84 y a partir de ahora, si esta vela cierra por encima de este spike, a partir de ahí sumaríamos una nueva posición para ir a buscar otro objetivo entre un 5 y un 7%. Vamos a ver cacao y café. Aquí vemos en este caso que siguen bajistas. En este caso para el cacao la zona de soporte, la zona clave son 68.25. El objetivo de caída le llevaría profundamente a la zona de 40.64 que sería de enero del año pasado. Por último, café. Aquí tenemos la zona de soporte en café es la zona de 2,78 con objetivo la zona de 2,37. Así que de momento tenemos en concreto situación bajista para el café. Vamos a ver las criptomonedas. Aquí tenemos, vemos que sigue todavía el Bitcoin entre 106.000 y 123.000 dólares. Como vemos, se mantiene en esa franja lateral y por lo tanto, pues vamos a ver en concreto qué fluctuación mantiene en las próximas sesiones. Entiendo que es una consolidación y por lo tanto, hasta que no rompiera la zona de 123.000 dólares, no empezaríamos bull run en Bitcoin. Ethereum.
vemos que se mantiene en el nivel de 3.642 y nuestra zona clave va a ser esta, precisamente 4.100. En el momento que supere la zona de 4.100, cierre por encima de ella, máximos del 2024, empezaríamos a acumular posiciones alcistas en el Ethereum, que ya se revaloriza un 11%. Faltan 4 minutos para que empiece Nueva York. Vamos a ver también euro, libra y yen. Aquí tenemos el euro, cómo se mantiene alcista. La zona de soporte 1.1555, zona de resistencia 1.18. Por lo tanto, hasta que no supere la zona de 1.18 no compraríamos. Y si nos admite un soporte en 1.15, entraríamos también, puesto que estamos alejados de las medias y vemos que la ruptura de alza se permitió a partir de 1.07. Vamos a ver la libra. Aquí tenemos la zona de 1.3531, soporte en 1.3350, objetivo 1.3813. Por lo tanto, vemos que ese soporte ha hecho una figura de doble suelo y por lo tanto, pues rebotará previsiblemente hasta la zona de resistencia. Vamos a ver dólar yen. Aquí tenemos dólar yen bajista, donde iríamos a buscar pues por debajo de 145.80 un objetivo hasta 140.19 y por lo tanto sería un movimiento bajista para dólar yen. Lo vemos también en el canadiense yen, como a pesar de tener un movimiento contrario, necesitaríamos un cierre por encima del nivel de 108.80 para ir a buscar un primer mini objetivo en 110.47. Vamos a ver la libra yen. Aquí tenemos también alcista, pero recordad que buscábamos la superación en gráfico diario de 199,78. De momento lo ha tocado, ha descendido, así que necesitamos un cierre firme por encima para ir a buscar el techo en 208,14. Así que también estaríamos alcistas con esa coletilla para Libra Yen. Dólar americano canadiense lo tenemos bajista, estaremos buscando una zona de soporte en 1.3415 y por lo tanto, pues esto sería una caída de 16 pips desde niveles actuales, perfectamente previsible, por lo tanto estaremos bajistas en el dólar americano canadiense y en el dólar yen. Dicho esto, 2 minutos para que comience Nueva York, bajamos a 5 minutos, preparamos nuestra operación, situando aquí en el SP500 soporte en 6.000 en 63.30 y buscando un mini objetivo en el nivel de 63.44. Por parte del Dow Jones, situamos también alcista, tal y como se han movido los índices en las últimas sesiones. Aquí vamos a situar el soporte en el psicológico, 44.700, y nuestra zona de llegada va a ser el nivel en concreto de los 44.824. Vamos a ver si toca ese nivel y ya sería target. Y el Nasdaq buscaríamos una zona de entrada superando esta resistencia, los 23.146 con objetivo, vamos a plantear objetivos cortos, 23.159 y situando nuestra zona de soporte precisamente aquí, en 23.091. 2 minutos para que comience. Mientras tanto, vamos a ir analizando algún activo también que pueda ser interesante. Vamos a ver el euro yen. Aquí tenemos 101,87. La zona clave del euro yen va a ser la resistencia en 174,93 y por lo tanto vemos que está fugando, generando casi una figura de doble techo. Vamos a ver aquí, en este caso, como hemos visto, nos falta también el dólar index. Ya sabéis, sigue con su consecución bajista. Recordad, planteamos el primer objetivo, el soporte en 95,86 y a partir de ahí serían posiciones bajistas para el dólar index. Cuando el euro dólar es alcista, el selectivo índice es bajista, tienen correlación inversa. Vemos también que en Europa tenemos IBEX 35, que se mantiene alcista, eso sí, con un soporte de corto plazo, que es el nivel de 13.700 y el objetivo de salida 14.352. Vamos a ver también el índice VIX, que se mantiene en 18,58. La zona de soporte del VIX, el promedio es 16,72, como hemos comentado al inicio de la sesión de apertura, y por lo tanto, siempre que se mantengan estos niveles, no habrá grandes volatilidades en el mercado. Vamos a ver por último en Europa el Eurostock 50, antes de echar un vistazo nuevamente a Nueva York y la zona de resistencia 55-57 con una zona de soporte en la zona de 5.153. Así que también alcistas para Europa, que parece que ya va perdiendo velocidad. Estados Unidos sobrepasa rentabilidades en Europa y por lo tanto seguimos manteniendo posiciones alcistas. Estamos en plena presentación de resultados empresariales, están siendo buenos y por lo tanto pues el mercado se mantiene relajado con el tono habitual en periodo estival y sin grandes volatilidades ni grandes volúmenes. Vamos a ver el SP. Acaba de abrir ya Nueva York,
Estamos precisamente en los primeros compases. Vemos que empieza a caer. Veremos si va a buscar la zona de soporte. Vamos a eliminar líneas. Vamos a ver el Dow Jones. Fijaos, parece que va manteniendo niveles. Vamos a eliminar líneas también. Y el Nasdaq, como vemos, ha perforado la zona de soporte y se lanza directamente al psicológico en 23.060. Por lo tanto, como vemos, de momento hay corrección, corrección sana y lógica. Recordad, siempre que no sean correcciones del 5% intradiarias, estamos hablando de mini correcciones. Así que de momento realmente pues no estamos viendo grandes movimientos. De hecho, fijaos el Dow Jones que puede llegar a tocar objetivo, que es nuestro objetivo de salida. Y el SP 500 pues parece que se va resarciendo de esa zona de soporte. Así que veremos en los próximos compases. Vamos a pasar a acciones. Vamos a analizar algunas acciones que no vimos ayer. Y vamos a empezar dentro de nuestro set de acciones americanas con ETES. Fijaos cómo cotiza en $140, una zona de soporte en 125 y por lo tanto, como vemos, zona interesante para buscar posiciones compradoras a partir de 125. Está en subida libre, cuando valora nuestra subida libre, siempre y cuando vaya adquiriendo nuevos máximos, pues lógicamente podemos incluirlo en cartera. Vamos a ver 3M, como vemos, en este caso zona de soporte $140, la zona objetivo 164, así que de momento estaríamos alcistas en 3M y como vemos estaríamos buscando esos recortes hacia la zona de $140. Vamos a ver también Baidu, el buscador. Parece que ya va reaccionando a las caídas. Recordad que siempre hablamos que por encima de la media móvil de 200 ya buscaríamos posiciones compradoras. Ahora vamos a buscarlas por encima de 94,92 con objetivo 105,27. Y vamos a ver también AVI, que parece que se mantiene todavía lateral, tiene una zona de soporte en 180,86 y la zona de 198,33. Así que muy lateralizada y por lo tanto, como vemos, todavía está en la lista de seguimiento. Vamos a ver Mastercard. Aquí tenemos zona de soporte Mastercard, la zona de $526, objetivo de ganancia 594. Vamos a echar un vistazo nuevamente a 5 minutos del SP. Parece que va consolidando movimientos. El Dow Jones se ha quedado a mitad de camino en las ganancias y el Nasdaq parece que va recuperando esa caída. Fijaos cómo van entrando compras, se van deshaciendo ese short y por lo tanto se va mitigando también esa caída. Vamos a ver Cisco System. Aquí la tenemos. $68. La zona de soporte en Cisco de corto plazo 66,85. El objetivo 69,68. Así que también un valor interesante para el radar de compras. Y vamos a ver también, entre otras, un valor como McDonald's. Aquí tenemos que se encuentra en una zona de soporte de medio plazo en $283. Ahora mismo no es compra, sería compra siempre y cuando cerrara por encima de los 300. Vamos a ver, por último, algún activo más que pueda ser interesante. Vamos a ver Home Depot, que vemos que tampoco está haciendo nada, nada llamativo. Tiene un soporte de largo plazo en $324 y parece que desde que lo ha tocado sí ha tenido un pequeño cambio de tendencia, pero se mantiene todavía alejado de las medias. Home Depot sería compra siempre y cuando rebasara los $385. Último vistazo al SP 500. Mañana analizaremos si llega nuevamente a esas zonas relevantes del Dow Jones y por último del Nasdaq. Por lo tanto, como vemos, el mercado americano se mantiene con fuerza, las caídas son milimétricas, como vemos realmente pues la caída ha tenido lugar muy cercano a la zona psicológica de los 23.040 puntos, a partir de ahí se ha girado y están empezando a entrar compras y no me extrañaría que lo que resta de sesión, que es mucho todavía, veamos cómo nuevamente va a buscar nuevas alzas en torno al 0,5-0,6%. Recordad, el sector bancario fuerte, Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo, se mantiene potente, el sector semiconductores sigue creciendo a tasas del 7-8%. Algo más débil también el sector de alimentación con Walmart y Coca-Cola todavía
que no llegan a niveles clave y el sector automóvil todavía con una Tesla pendiente de superar niveles relevantes. De hecho, aquí tenemos el gráfico de Tesla. Bueno, vamos a verlo en el daily. El Tesla se mantiene con una zona de soporte en $272 con objetivo 367. Así que de momento sí va haciendo un despegue sobre la media de 200, pero todavía no es suficiente para incorporarnos al valor. Dicho esto, pues damos por terminada lo que es la apertura de Nueva York de hoy, miércoles 23 de julio. Quiero agradeceros a todos aquellos que os conectáis con nosotros cada día, aquellos que formáis parte de la familia de PuPrime y sobre todo, pues recordaros que tenéis innumerables herramientas, indicadores, estrategias, todo nuestro apoyo y soporte cuando lo necesitéis a través de la página web, a través del correo personal jose.fernandez@puprime.com. Nada más, que tengáis todos una buena sesión y nos vemos mañana, jueves 24, en otra apertura de la sesión de Nueva York. Un saludo a todos.